Bueno, acá estamos, vamos a debatir el tema económico. Está Alberto Schuster. Alberto, gracias por estar aquí. Hola, Clara, un gusto. Formás parte de la que ha sido la consultora de Dante Sica. Ajá, así es. Bueno, después vamos a hablar de lo que significa la llegada de Dante Sica como ministro de Producción. Marina Dal Poyetto, gracias por estar con nosotros. Y Giacomini. ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Qué me decías, que la economía es como el fútbol? En el fútbol hacemos lo mismo que en la economía. O sea, intentamos permanentemente hacer lo mismo cuando es sabido que trae malos resultados y lo seguimos haciendo. Sí. Mira, en los últimos 3 mundiales fuimos con los 4 mismos delanteros al mundial. Los mundiales se ganan ganando los partidos 1-0. Sí. Y nosotros vamos con 7 delanteros en la lista de buena fe, ¿no? Incentivando la demanda. Y vamos con solamente 2 volantes de contención que tienen 30 y pico de años y corren poco ya. Entonces, ¿cómo nos va a ir? Bueno, los resultados me remito. Nos va así hace 2010, 2014, 2018. No está optimista. No, para nada. Y con la economía creo que es muy similar. Con la economía. Muy similar. Alberto, los cambios, ha habido cambios importantes. Caputo Banco Central, la llegada de Sica, Iguacel se fue, Aranguren. ¿Hay una nueva posibilidad? El acuerdo obviamente con el fondo, somos país emergente. A ver, Clara, decir que no se abre una nueva posibilidad es ser demasiado pesimista. Y ya de pesimismo hoy estamos al tope. Lo que te diría es que mientras Argentina no solucione los problemas que tiene estructurales en su economía, y para dar de pie a Diego, hoy de los equipos que jugaron el Mundial somos el único que jugaba con doble 5. 5 de déficit de cuenta corriente, 5 de déficit fiscal. Mientras que no solucionamos esto, vamos a seguir teniendo problemas. Hay un camino en orden a solucionarlo, pero hasta haberlo solucionado van a pasar tiempos difíciles. Marina. Yo la verdad que cuando hay 2 economistas hablando de fútbol... ¿Podés hacer un comentario de fútbol? No, lo que me refiero, digamos, es como que todos tenemos un equipo, digamos, que hubiera ganado. Digo, la verdad es que la economía es mucho más compleja. La economía es compleja, o sea, no es solo el déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente. Obviamente, con desequilibrios macroeconómicos es muy difícil, pero los desequilibrios macroeconómicos en gran medida tienen detrás un montón de variables. Y te diría que la principal variable en Argentina detrás de estos desequilibrios tiene que ver con un desajuste fenomenal de precios relativos. Enorme, que lo heredamos del gobierno anterior. Yo el número que había hecho al final del 2015 era que si uno hubiera puesto las tarifas en los niveles de 2001, sin discutir si esos eran los niveles de verdad, los correctos, llevarlas en dólares a los niveles de 2001 y hubiéramos podido dejar todos los demás precios de la economía estables, era equivalente a una caída del salario real del 20% y un aumento en los costos de la economía del 20%. Entonces, tratar de poner los precios relativos en el lugar correcto, en una economía que era muy cerrada y donde los precios de los bienes en Argentina eran mucho más altos que los internacionales. Argentina tuvo inflación en dólares de bienes cuando en el mundo no hubo inflación de bienes. Y en una economía con una presión impositiva tan alta, la verdad es que, de nuevo, digo, si no empezamos a entender que los problemas están entrelazados y tenemos, digamos, jugadores que juegan solos, digamos, un presidente del Banco Central que pretendía bajar la inflación a un dígito solamente con la tasa de interés, y un ministro de Energía que pretendía volver a los marcos regulatorios de los 90, porque esos eran los correctos, bueno, y no tenían en cuenta que el aumento en las tarifas te generaba un problema inflacionario, un problema fiscal. Bueno, mi sensación es que arrancamos mal y hoy tenés, si querés, un intento de coordinación mayor que el que tenías al principio. Ahora, la sensación que da, sobre todo escuchándote a vos, Marina, es lo que decimos todos: falta un plan. Es decir, ¿no hay plan? Bueno, a ver. Esto se lo pregunto a todos, porque digamos, es la crítica que le damos. Da la sensación de que esta coordinación exige que por lo menos arriba de un papel pongamos algunas ideas básicas. ¿No está eso? Mira, tomo la posta, como la querés tomar vos, Marina. No, dale vos, vos primero. No, vos. Ella acaba de hablar. La señorita primero. No, bueno, vos y después continuamos. la tomo yo. Continuamos así. El punto es el siguiente. A ver, si vamos por el lado monetario, ¿puedo mostrar una filimina?
Acá tenemos una filimina. Lo azul es la cantidad de dinero en términos reales. Lo verde son las LEVAX en términos reales. ¿Esto qué implica? Que desde diciembre de la conferencia de prensa hay una caída de la demanda de dinero estrepitosa. Los agentes económicos argentinos no quieren ni pesos ni activos financieros nominados en pesos. ¿Por qué es esto? Por la pésima política monetaria. Ahora bien, ¿qué está haciendo el nuevo Banco Central? Empiezo por monetario y después voy a lo fiscal. El nuevo Banco Central, ¿esto lo ataca? ¿Está haciendo algo para que los argentinos quieran pesos? No, simplemente las nuevas viejas medidas son: quiero acrecentar la oferta de dólares y quiero sacar los pesos para que la gente tenga menos pesos para comprar dólares. ¿Se arregla este problema? No, se está ocupando de lo urgente, pero no de lo importante, que es lo de fondo, que es esto. ¿Y por qué es esto? Porque la política fiscal del gobierno, con las nuevas metas que son a mi juicio insuficientes. ¿Por qué son insuficientes? Porque va a entrar un paquete de 50.000 millones de dólares. La plata que necesita Argentina hasta final del 2019 son 50.000 millones de dólares justos. Y de esos 50.000 millones, según lo firmado, solamente van a entrar 35.000 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno tiene que conseguir más dinero para poder cerrar las cuentas. Y es parte del problema, porque el problema es que los argentinos no quieren pesos, y eso te dispara el dólar y la inflación, porque no creen ni en la política fiscal. ¿Y por qué no creen en la política fiscal? Porque no creen en este organigrama, no creen en estos ministerios, en estos nombres, porque han demostrado, y te cierro con esto, que cualquier política termina siendo imposible de ejecutar eficientemente. Esto se come a Milton Friedman en el Ministerio de Economía y a Paul Volcker en el Banco Central. Sí, hay un punto que atrás de todo eso que dice Diego está el excesivo gasto público que tenemos. Nosotros estábamos más o menos en el 2003 con un gasto público consolidado del 20 y pico, 30%, y hoy lo tenemos en el 40 y pico. Creo que atrás de todo esto hay un problema básico que a lo mejor es para Kovadlov. ¿Qué nos hace a la sociedad argentina soportar una cantidad o querer una cantidad de gasto público semejante en una economía que requiere ese gasto público, pero que la economía no está en condiciones de solventar? Es decir, no creamos suficiente riqueza para tener un gasto público comparable a lo mejor con el gasto público de Francia o con los países nórdicos. Es decir, tenemos una exigencia, llamarlo cultural, que por ahora la sociedad argentina no puede solucionar, y el gobierno, por razones que uno puede decir que está bien, mal, tiene que ser más gradualista, tampoco puede solucionar, porque aparentemente la gente no quiere un tratamiento espasmódico de reducción de gasto público, y eso degluta el sector privado. La visión de ustedes es pesimista, digamos. A ver, Marina. A ver, de nuevo. Yo con eso comparto. Yo digo que Argentina quiere tener el gasto de Suecia y los impuestos de Biafra. O sea, claramente, digamos, el nivel de gasto que tenés no es consistente con la presión impositiva que tenés. Después podemos discutir cuál es el estado óptimo. Y coincido, es que el aumento del gasto público pasó de 25 puntos del PIB en el año 2005 a ser 42 puntos el año pasado. Es decir, que el tema económico es un tema político. Claro, es político, pero la política va detrás de las demandas de la sociedad. O sea, no es la política como algo afuera. Digo, la política finalmente se convalida en elecciones. Yo lo que digo es, ese aumento en el gasto público está fundamentalmente concentrado en la nación. La nación pasó de tener un gasto que era 12 puntos del producto a tener 25 puntos del producto. Y de esos 25 puntos del producto, el grueso del gasto son transferencias a las familias. Básicamente jubilaciones, planes sociales y subsidios. Es ese casi 80% del presupuesto que es rígido. 15 puntos del producto versus 6,8 puntos del producto del año 2005. Ahora, ese gasto es rígido. Entonces digo, podemos discutir si está bien o está mal. Ahora, ¿cómo lo cambiamos? De nuevo, de hecho, este gobierno lo que hizo fue
avanzó con la reparación histórica, con lo cual, digamos, pasó de un sistema que originalmente era contributivo y el gobierno anterior lo llevó a solidario, todos se jubilan, a un sistema que ahora es solidario y contributivo, con una Corte Suprema que le devolvió los recursos que iban al sistema previsional a las provincias, sí, y una Corte Suprema que le dijo a los jubilados que habían litigado contra el Estado Nacional que les correspondía litigar. Entonces lo que digo es, la verdad es que tenemos una sociedad, digamos, y cuando uno mira los proyectos de ley, todos los proyectos de ley fueron convalidados por el Congreso. Ahora, en estas condiciones políticas que vos señalás y que son ciertas, ¿la Argentina va a estar en condiciones de cumplir con lo que le pide el Fondo Monetario Internacional? De ajuste, de achique. No, es posible que esté en condiciones. Va a necesitar acuerdos políticos importantes. Pero además, Clara, nosotros no podemos seguir con una cuenta corriente de 5% del producto, porque, bueno, ahora se está ajustando rápido el tipo de cambio, ¿no? Esto te va a evitar el año que viene o parte de este año que se te vayan tantos dólares por turismo. Eso va a ser positivo. Pero por otro lado, Argentina tiene un costo total salarial por hora trabajada que es muy alto respecto de la productividad que tiene Argentina. Entonces, esto es como una sábana corta. Uno tira por un lado y deja por el otro. Mira, no, que es una sábana corta, yo digo que es una mantita de bebé, o sea, ni siquiera sábana corta. Yo creo que Argentina se está dirigiendo a... Lo voy a tratar de decir bien conciso. En 2018-2019, la inflación va a ser más alta que en 2016-2017. Cuando tomamos todo el mandato de Macri, 2016-2019, toda la inflación va a ser más alta que la inflación acumulada en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a terminar con un PBI per cápita a final de este gobierno, en 2019, que es lo que importa, más bajo, 3 puntos porcentuales más bajo que el 2015. Cuando miremos y contabilizamos los 50.000 millones del FMI, te vas a llegar a dar cuenta que en 2016 te endeudaste por 35.000 millones de dólares, en 2017 por 32.000, en 2018 por 32.000 y en 2019, prorrateando, por 30.000. ¿Qué quiero decir? En los 4 años de este gobierno, en promedio, te endeudaste siempre igual a un ritmo de 32.000 millones de dólares por año. ¿Qué quiero decir? Para tener más inflación que antes, menos PBI per cápita que antes, mismo nivel de inversión, vas a tener... Este modelo económico es un fracaso para vos. La política económica aplicada durante estos 4 años, realmente, si a mí en el 2016 me decías que iba a ser tan mala, yo no lo podía creer. No lo hubiera creído nunca. A ver, esto es como sacar un crédito hipotecario, el más caro de todos, o el crédito más alto, más caro de todos, y no te compraste la casa, seguís alquilando, no invertiste para mejorar la productividad y la producción de tu pyme, o te endeudaste y no le pagaste el posgrado a tus hijos. Eso es Argentina después de estos 4 años. ¿Es tan mala o al gobierno no le queda otra cosa? ¿O era muy difícil? Yo he propuesto políticas monetarias, políticas fiscales alternativas, están escritas en todos lados. O sea, si hay algo que a mí y a Javier Milei no nos pueden decir, es que no hemos propuesto alternativas. Ahora cerramos acá con la pregunta de... Digo, ¿es tan mala o no quedaba otra cosa? A ver, yo quiero volver a la pregunta tuya, Clara. Yo creo, a ver, un problema que tuvo el gobierno es que tomó una crisis que no le explotó ni explicitó. Como consecuencia de eso, bueno, debería haber hecho un plan económico estructurado. Yo creo que no lo vemos, ese plan económico estructurado. Ese plan económico debería indicar cómo vas a bajar el gasto público, cómo vas a bajar el déficit fiscal, qué presión impositiva vas a tener, cómo vas a manejar la productividad. Yo no sé que el gobierno lo cree o no lo cree en eso, pero claramente nosotros no lo vemos explicitado. Ahora, de todos modos van tomando medidas hacia un horizonte que, digamos, es peligroso. Las propuestas de reestructuración del problema monetario mucho tiene que ver con cosas que el sistema político te tiene que aprobar. Cómo te lo aprueba el sistema político es una cuestión del sistema político, y ahí tampoco hemos mejorado demasiado. Marina. Yo creo que cambiar la distribución del ingreso después de tantos años de populismo en democracia es muy complicado.
Vuelvo al principio. Y cambiar la distribución del ingreso implicaba poner las facturas de gas en donde correspondía y la de electricidad en donde correspondía, implicaba tomar una definición sobre la enorme cantidad de transferencias que había en el sector público, de las cuales algunas estaban por ley y eran difíciles de cambiar. O sea, los jubilados están, uno no los puede tachar. Entonces lo que digo es, claramente necesitabas una coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. Y acá lo que me parece que pasó fue que en el primer año el intento del gobierno fue cambiar los precios relativos para darle rentabilidad a los sectores exportadores y se asustó. Ese cambio en los precios relativos para un gobierno que venía con un mote de liberal y que quería mostrar que no era un gobierno liberal, de alguna forma el primer año usó la política fiscal para compensar los costos asociados al aumento tarifario y el segundo año tenía que ganar las elecciones. Y en el segundo año ganar las elecciones implicó, por un lado, el atraso del tipo de cambio implícito en una política monetaria que no era consistente con la política fiscal, pero fundamentalmente con una decisión de impulsar el crédito dirigido, sobre todo después de julio, que de alguna forma fue lo que te duplicó el déficit de las cuentas externas y terminaste con un déficit de casi 5 puntos del producto. Y eso ahí te agarró el cambio en el contexto global, donde hubo una toma de ganancias general sobre emergentes y a las economías con fuertes déficits externos les pegó más fuerte. Ya está acá Carlos Rottenberg, va a ser un gusto entrevistarlo. Vos querías decir algo, pero 5 segundos en serio. El gobierno no pudo explicar lo que recibió porque nunca lo entendió desde el principio. Recién ahora, en el tercer año, está bajando el gasto. Recién ahora. Y era la madre de todos los problemas. Una cosa más. Creo que no lo entendió porque la sociedad no quería entenderlo. Que es un tema para otro programa. Carlos Rottenberg en el próximo programa. En el próximo bloque, mire.